Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Villalobos Olmos y a través de este video voy a hacer mi disertación sobre lo aprendido a través de la certificación que realicé para la materia de Ingeniería del Conocimiento, certificación la cual tiene por nombre Business Intelligence. Como su nombre lo indica, a través de esta certificación aprendí muchos temas relacionados con lo que es la inteligencia de negocios y la toma de decisiones basadas en análisis de datos. Personalmente, los temas que vi durante el transcurso de la certificación están muy relacionados a la materia que he llevado sobre Big Data en la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bueno, a continuación daré un listado de los principales temas que aprendí durante el transcurso de la certificación. Uno de los primeros temas que tocamos en ella fue el tema de las bases de datos tanto relacionales como no relacionales, centrándonos principalmente en el análisis de base de datos con un esquema relacional. Las bases de datos de este tipo se caracterizan principalmente por dividir la información en entidades que son conocidas como tablas. Estas tablas poseen muchas características, las cuales las principales y más conocidas son lo que se conocen como claves primarias y claves foráneas. Una clave primaria es una clave, un campo dentro de una tabla de la base de datos que identifica a cada registro dentro de esta tabla. Y una clave foránea es una entidad, un campo que está dentro de otra tabla, la cual hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Es decir, es una clave que hace relación con otra tabla para mantener una relación entre estas tablas y que se considere totalmente un esquema relacional. Después miramos lo que es los modelos de relación de datos y los modelos de extracción y análisis de los mismos. En este punto de la certificación tocamos un tema bastante interesante, el cual se conoce como la metodología ETL. La metodología ETL, por sus siglas en inglés de Extract, Transform and Load, o extraer, transformar y cargar, consiste en la recuperación de datos y la transformación de datos para poder manipularlos en un esquema o a través de un algoritmo de análisis de datos y poder recabar información importante sobre la relación que existe entre estos datos. Esta es una metodología muy utilizada sobre todo en el campo de la ciencia de datos y el análisis de datos, ya que a través de esto se puede primero extraer información de una fuente para tener datos que sean verídicos y que se puedan manipular. Después se hace la transformación de estos datos para pasar de los datos originales a datos que se ajustan a nuestros esquemas y a nuestras reglas para poder trabajar con ellos y realizar un análisis completo de los mismos. Y después la carga. Una vez que se realiza la transformación de datos, se pasa a un esquema, ya sea un dataset o un conjunto de datos en una base de datos, ya sea relacional o no relacional, para tener esos datos disponibles y poder trabajar con ellos. Posteriormente, después de analizar lo que es la metodología ETL, pasamos a lo que es los conceptos y las áreas de ciencia de datos y de análisis de datos, aplicadas principalmente a lo que es el Business Intelligence. Como vimos durante la certificación, la ciencia de datos es un campo el cual utiliza técnicas estadísticas y algoritmos para extraer conocimientos a partir de un conjunto de datos. Y el Business Intelligence hace uso de esta área para emplear un conjunto de estrategias y de herramientas para analizar datos empresariales y apoyar en la toma de decisiones a los líderes o a los principales funcionarios dentro de una empresa o una organización. La ciencia de datos, o también conocida muchas veces por diferentes áreas o ramas de esta misma, como la minería de datos o el análisis de datos, consisten en analizar grandes conjuntos de datos para obtener relaciones de los mismos. Por ejemplo, si una empresa se dedica a vender un producto X, por decirlo, un refresco, y tiene el conjunto de datos de las personas que compran este refresco, puede hacer un análisis demográfico de qué personas son las que más compran el refresco, en qué áreas, en qué zonas, en qué horarios, en qué épocas del año y todo, para poder tomar decisiones sobre la producción de estos productos y así no perder materia prima o producto que no se venda por producirlo en una época del año o por distribuirlo en una zona donde no es muy vendido en lugar de otras zonas donde sí lo es. Posteriormente analizamos diferentes programas o plataformas que nos ayudan con esta área. Por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas en lo que es la ciencia de datos y el Business Intelligence es Power BI.
Power BI es una aplicación la cual nos permite generar reportes y generar análisis y gráficas estadísticas que nos permiten realizar un análisis de los datos de la empresa. Así, bueno, con el objetivo de, en base a estos reportes, poder tomar decisiones más informadas o más conscientes sobre los procesos que se realizan en una empresa. Y bueno, básicamente estos son los temas más importantes que yo aprendí durante la certificación y los cuales me han abierto un panorama muy interesante, ya que personalmente a mí me había interesado mucho lo que es la ciencia y el análisis de datos, principalmente a través de mi materia de Big Data, y gracias al desarrollo de esta certificación logré corroborar muchos de los temas que ya sabía y recordar y aprender nuevos temas, los cuales me han ayudado para tener un panorama más claro de qué cosas puedo mejorar o qué cosas puedo implementar en mi vida diaria como un analista de datos o un científico de datos. Muchas gracias. Eso fue todo.